Cristo. Más sabiduría. Más añadiduras 2026. Visión, vida y poder. Apunta al blanco. Con una visión celestial. Familias en ser como Jesús y permanecer en Él para hacer las obras del Padre. Visión, vida y poder. Iglesia Cristiana. Porque sin visión profética, el pueblo perecerá. Bueno, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Cómo amanece la iglesia del Señor? Quisiera comenzar, no sin antes honrar la vida de nuestros pastores. El pastor Alirio y la pastora Cecilia han tomado la decisión y se les ha entregado la responsabilidad de cuidar de nosotros. Y qué precioso es estar bajo la cobertura de lo que representa Cristo en el pastor Alirio, en la pastora Cecilia y en su familia. Por esa razón no estás en otro lugar. ¿Qué les parece si oramos juntos? Padre, tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra tiene la capacidad de lograr lo que ni el mejor gobernador, ni la mejor persona, ni el mejor pensamiento, ni la mejor filosofía puede lograr. Tu palabra es capaz de tomar al hombre y transformar por completo el interior. Es por eso que estamos reunidos en esta mañana, no buscando una dirección externa a lo que debemos hacer, sino buscando un testimonio interno de lo que tú ya has hablado. Y tú, habiendo hablado de muchas formas, en muchas porciones, hoy has hablado a Cristo. Y si tú has hablado a Cristo, nosotros proclamamos Cristo, expresamos Cristo, vivimos Cristo. Y te pido, Padre, por el corazón de mis hermanos, para que juntos podamos construir, para que todo pensamiento que no pertenece a la verdad sea destruido y que solamente quede y permanezca todo pensamiento de verdad, porque esa verdad es capaz de transformar una nación. Y por eso te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les mando un abrazo gigante de parte de nuestro pastor, el apóstol John David Lambraño. Está justo en este momento predicando en Cosecha, pero les manda un abrazo. Me dijo: salúdalos, mándales un abrazo enorme, todo nuestro amor de parte de su familia Cosecha de Amor. Miren, los amamos tanto que nos dijimos: no mandemos solo a Juli, no mandemos solo a Dave, mandemos toda una familia. Así que me gustaría, todos excepto Santi, que nos pongamos de pie todos los que venimos de parte de Cosecha. Mentira, amigo, ponte de pie, ponte de pie. Tuvimos una pequeña lesión, Ana, pero vamos a orar hoy. y quiero que podamos verlos, porque ellos no representan Cosecha. Lo que representan ellos es el mismo cuerpo que todos somos. Y ese es el misterio que vamos a estar estudiando hoy. Cómo Visión, Vida y Poder y Cosecha de Amor pertenecen a la misma visión y al mismo Cristo, aunque tal vez geográficamente no estamos en el mismo lugar. Porque Jaco es tan miembro de Visión, Vida y Poder como cualquier otro miembro que está sentado hoy con nosotros. Así que alegrémonos, y les agradezco por haber venido. Yo sé que ustedes son preciosos. Santi, amigo, te paraste en el espíritu, yo lo sé.
Bueno, como hijos de Dios tenemos una gran tarea y una gran responsabilidad. Gracias por acompañarme. Yo sé que no es fácil, Y tenemos una gran tarea, al menos a la luz de lo que hay que hacer hoy en día. ¿Por qué razón tenemos una gran responsabilidad? Porque tenemos la tarea de romper con todo aquello que se ha creado en la mente de la humanidad para establecer un pensamiento que Dios ya pensó desde la eternidad. Entonces el resumen es este: no estamos predicando nada nuevo ni nada novedoso. Esto no es una nueva revelación diferente. Esperemos, David, qué revelación diferente va a traer o qué cosa novedosa nos puede aportar. Mis amados, yo no tengo nada nuevo que decirte. Solo vengo a recordarte lo que tu espíritu ya sabe. Tu espíritu ya sabe que eres parte de algo más grande que ti mismo. Tu espíritu ya sabe que en Cristo y en la palabra del consumado es, todo fue resuelto. Entonces, ¿por qué el Señor levanta palabra en medio de cada vez que nos reunimos los domingos? ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué nos sentamos? ¿Por qué nos ponemos bonitos? ¿Por qué nos arreglamos para venir un domingo? Porque bien dijo Jacob un día, el ser humano tiene muy mala memoria. Y tendemos a olvidar que fuimos planeados desde la eternidad y que pertenecemos a Cristo desde la eternidad. Así que vamos a darnos a la tarea en este tiempo que nos queda, que quiero ser fiel al tiempo que tenemos. Dice 51, perfecto. En este tiempo vamos a tener una gran responsabilidad juntos, y es tratar de entender por qué nos congregamos. ¿Por qué estamos aquí en esta mañana? ¿Por qué hicimos el esfuerzo de venir hoy? Y más en un día tan importante como hoy. Y muchos podemos decir, lo importante, claro, David, hoy no es un día común. ¿Por qué? Porque hoy son votaciones. No. Hoy es un día importante porque hoy decidiste venir. Por eso es un día importante. Porque si logramos entender que no es casualidad que estés sentado en esa silla, sino que fuiste convocado por Dios, entonces la palabra cobra un sentido diferente. Porque no estamos esperando qué es lo que puede pasar hoy. No, venimos con la expectativa de que hoy vamos a venir con dos perspectivas. Y si podemos venir con estas dos, les aseguro que algo va a ser resuelto en nuestro interior. Y es, algo va a morir en ti hoy y algo va a nacer en ti hoy. El objetivo no es una enseñanza linda ni una enseñanza preciosa. El objetivo es que algo en mí hoy pueda morir y que algo de Cristo en mí pueda nacer en mi interior. Entonces, en la tarea que nos estamos dando juntos de entender que hay cosas buenas que aprendimos en algún momento, que probablemente para este tiempo ya no funcionan, ¿sí? El mejor ejemplo que podemos usar es esa olla vieja que todas las mamás, abuelitas tienen en la casa. ¿Quién tiene una olla vieja que sirve y hace el mejor arroz de todo el mundo? Ese que hace, que queda la pega así, que uno dice, uy, qué rico. Pero la pregunta es, claro, miren, me pasó esto. Yo estaba y me encontraba en la casa y empecé a crear ese gusto por cocinar, ¿no? Y empiezo a cocinar y yo veo una olla vieja, ¿cierto? Oxidada. Y yo le digo a mi mamá, mamita, yo no voy a cocinar en esto tan viejo. ¿Cuál fue la respuesta de ella? Cuidado, David Daniel, usted llegue a botar esa olla porque tiene problemas. Porque el arroz que le gusta a su papá se hace en esa olla. Entonces veníamos cocinando con la misma olla, el mismo sartén, hasta que un día lo que tanto nos servía falló.
No, pero sigue sirviendo porque es que yo estoy acostumbrado a ese sabor tan rico del arroz. Estoy acostumbrado a que esto me funcione de una forma perfecta. El problema es que todo lo que funciona, que está a punto de perecer, en algún momento va a ser un daño para nosotros. Entonces no es solo apartarnos de lo que no funciona, también es apartarnos de lo que hasta ahora nos ha funcionado, pero que tal vez para este tiempo ya no pertenece a la verdad. Por eso lo invito a que en el Señor entienda que la persona más importante este domingo no es David. Yo solo soy un burrito más que el Señor usa para predicar. Porque ¿dónde cae la responsabilidad de una palabra del domingo? ¿En mí? No. ¿En el pastor Alirio? Tampoco. Porque nuestro pastor Alirio se dedica a formar palabra, la pastora Cecilia crea palabra, pero si esta palabra no tiene cabida en un corazón que es tierra fértil, entonces no hay fruto. Entonces, ¿quién es el verdadero protagonista del domingo? Nosotros, los que estamos escuchando la palabra. Porque en nosotros debe crecer la conciencia de que esta palabra puede transformar lo que ninguna otra filosofía puede transformar. Por esa razón, nuestro corazón tiene que estar listo y preparado para entender que este domingo no es solo un domingo de encontrarnos a un domingo bonito, sino que este domingo cambia destinos. Señor, ¿qué hago con el familiar que no entiende tu verdad? ¿Qué hago en el trabajo con ese compañero difícil? ¿Qué hago con mi tía que está enferma? Cada domingo se te entrega perspectiva. Tú verás qué haces con eso. Tú verás qué haces con la medida de Cristo que se te es entregada. Porque con el pastor podemos preparar palabras preciosas, profundas, sentarnos, orar. Pero la responsabilidad completamente es de aquel que la oye. Así que le damos gracias a Dios porque somos tierra fértil. Estamos preparados y estamos listos. Quiero que me acompañen todos los que trajeron su Biblia, los que no, que el Señor los salve. ¿Quién la trajo en papelito? Eso, yo la traje digital. Bueno, vamos a Juan 17 del 20 al 23. Juan 17, mis amados, ¿alguna vez usted se imaginó que alguna parte de la Biblia podría expresar a Jesús orando y hablando con su Padre de una forma directa? Juan 17 es uno de los momentos más importantes y más relevantes de toda la Escritura, porque nos enseña a ver la forma en la que Jesús oraba. Nos muestra el modelo como Jesús oraba. Y entonces, para dar un poco de contexto, Jesús, en esta parte de la historia de Juan, Él está a punto de pasar a la cruz. Está a punto de morir por toda la humanidad. Y la gran pregunta es, ¿qué oraría yo antes de pasar a la cruz? Imagínense, estás a punto de morir, de entregar tu vida, de ser latigado, de ser clavado. ¿Cuál sería tu oración? Señor, que me duela menos. Señor, que pase rápido. Hazme morir lo más rápido posible para no sentir dolor. ¿Qué es lo que pide Jesús? Porque lo que pide Jesús antes de la cruz es la respuesta de todo lo que la cruz recuperó. ¿Qué es lo que puede pedir Jesús? ¿Qué le puede pedir Jesús al Padre antes de ir a morir en la cruz? Y dice Juan 17, del 20 al 23, dice, Jesús está orando y dice, pero no te ruego solamente por estos. ¿Quiénes? Los discípulos. No te ruego solo por estos, sino también te ruego por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Quiere que le diga un secreto? Ahí está usted y ahí estoy yo. Para que todos sean ¿qué? Para que todos sean ¿qué? Uno.
como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y yo les he dado la gloria que me has dado, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en una sola unidad. Sé que la versión es un poco diferente. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y los amaste a ellos como tú me has amado a mí. ¿Qué pidió Jesús? Te pido, Señor, solo una cosa pido: que tanto Jaco como Juliana, como Andrés, como David, como el pastor Alirio, seamos uno. Pero ¿cómo se puede ser uno en una sociedad tan distintiva y diferente? ¿Cómo puedo lograr establecer el punto de buscar ser una sola persona, un solo cuerpo en un mundo donde todo el mundo jura tener su verdad? Y donde todo el mundo enfrasca la verdad en lo que yo puedo creer. Y ese es el gran problema que tiene a la iglesia atada en un círculo vicioso de lucha interna. ¿Quién tiene más verdad? Esta iglesia, la iglesia de al lado, la iglesia de la esquina, la iglesia de Estados Unidos, la iglesia de Medellín. ¿Cuál tiene más verdad? ¿Cómo logra Dios hablar la misma palabra a la iglesia de Cosecha de Amor y a la iglesia de Visión, Vida y Poder? ¿Acaso lo hace de una forma mística, extraña, que no podemos entender? ¿O empieza a crearse en nosotros una palabra que antes no entendíamos? Y es la palabra sistema. Porque Dios es un Dios de orden. Y en el orden de Dios, Él establece que todo funciona y se articula y se da desde un sistema. ¿Cuál es el secreto para evitar la lucha entre yo creo en Pepito A y yo creo en Pepito B y yo sigo al pastor A y yo sigo al pastor B en YouTube? ¿Cómo solucionamos ese problema? Entendiendo el sistema. Porque si entendemos el sistema, vamos a ser cuerpo. Y esa es parte de lo que vamos a estar hablando en esta mañana. ¿Cómo podemos cumplir la petición de Jesús al Padre? Que sean uno. ¿Cómo podemos ser uno? Aunque vivimos en lugares diferentes, en contextos diferentes, con familias diferentes. Qué reto tan grande es ser uno. Porque estar juntos no es estar unánimes. Por eso en Hechos se da la tarea de decir unánimes juntos. Porque no siempre estar junto es estar en una sola alma, en un solo pensamiento, en un solo sentir. ¿Cómo podemos ser uno en un tiempo donde todo el mundo piensa tan diferente? Donde cada quien establece su propio mundito de verdad, y en ese mundo de verdad yo digo, esta es mi verdad, tú verás tu verdad, respeto tu verdad y tú verás. Esa es la tarea que queremos solucionar en esta mañana. Así que quiero contarles una historia. Un día el maestro contó esta historia. Había en el valle 2 labradores. ¿Cuántos? 2 labradores. Eran 2 labradores vecinos. Ambos heredaron por igual un mismo terreno. El primer labrador, fiel a la costumbre de sus padres, decía: el secreto para que la tierra produzca es dejar a la tierra desnuda y hacer barbecho durante un año entero. Que descanse la tierra, que la tierra se cure, y luego yo voy a volver a sembrar. Y entonces hizo esto. Así aró profundo, arrancó todas las malas hierbas y se retiró. Durante 12 lunas el campo donde él estaba quedó vacío, esperando. Su granero se llenaba solo cada 2 años. El resto del tiempo
El silencio era su única cosecha. Su tierra, aunque descansaba, nunca lograba una vida plena y constante. El segundo labrador observaba el mismo suelo con una mirada nueva. Diga conmigo, una mirada nueva. Y se preguntaba, ¿qué pasaría si la tierra pudiera dar vida sin agotarse? Él pensó, y así dividió el terreno, el mismo terreno, en 4 partes. En la primera puso trigo, en la segunda puso raíces dulces, en la tercera puso cebada y en la cuarta puso trébol. Cuando el año pasó, movió cada cultivo a la parte siguiente y su tierra nunca quedó vacía. Siempre había algo brotando y devolviendo fuerza al suelo. El granero de aquel hombre olía a grano fresco cada temporada y su campo vibraba con vida sin cesar. Pasaron los años y estos 2 labradores se encuentran con el tiempo, ambos en el pozo. Le pregunta el primer labrador al segundo: ¿tú por qué no dejas descansar tu tierra? ¿Por qué no le das tiempo a la tierra de hacer barbecho, dejarla descansar? La tierra necesita un tiempo vacío para sanar, le dijo el primer labrador. El segundo, con una sonrisa, le respondió: mi tierra descansa mientras trabaja. Descansa porque trabaja de otra manera. El secreto no es la inactividad, sino entender el ritmo que la fecunda sin poder agotarla, creando vida sin fin. La pregunta es: ¿acaso a los labradores se les entregaron tierras diferentes? No, la tierra era la misma. ¿Cuál era la gran diferencia entre el agricultor número 1 y el número 2? El primero creció bajo el entendimiento y el conocimiento de un sistema que probablemente a su papá, a su abuelo, a la papá del papá del papá del papá del papá le funcionaba. Es que en la iglesia venimos haciendo las cosas así, desde así, porque así, desde el punto A hasta el punto Z, así me enseñaron a hacerlas. Y es que el tema es que vemos fruto. El gran problema es que probablemente ese fruto se queda insuficiente. ¿Qué pasó con el segundo labrador? ¿Acaso se esforzó más? ¿Hizo un esfuerzo adicional? No. ¿Qué hizo el segundo labrador? Entendió algo que el primero no: el sistema. Porque si entendemos el sistema y cómo funciona el sistema, entonces vamos a ser más productivos. ¿Y cuántos queremos ser más productivos en el Evangelio? ¿Cuántos queremos transformar nuestro trabajo, nuestra familia? La pregunta es: ¿Dios qué está pidiendo de mí? ¿Está pidiendo más esfuerzo? ¿Está pidiendo que si yo me esforzaba en madrugar a estar a las 4 de la mañana? No, entonces ahora vamos a hacer oración a las 3 de la mañana. Esforcémonos más. Es que ustedes no entienden. Debemos dar un esfuerzo extra para Dios. No, Él quiere que trabajes con mayor entendimiento, no con mayor carga, porque te vas a cansar. Porque siento que trabajo las cosas de Dios y trato y funciona, pero como que sí, pero como que no. Porque estás escapando del reposo. Y el reposo es entender y conocer quién es Dios. Y por esa razón nuestra lucha ya no es qué tanto puedo hacer para Dios, sino qué tanto puedo darme a la tarea de conocerlo. Porque a medida que lo conozco, entiendo que en Él ya todo está consumado, que en Él ya todo está hecho, que en Él ya todo está resuelto. Entonces, ¿de qué me tengo que preocupar yo?
de todas las mañanas esforzarme en salir a labrar la tierra. No, en entender y confiar que el sistema está haciendo lo que tiene que hacer. ¿Qué les parece si definimos la palabra sistema juntos? La palabra sistema podemos describirla de la siguiente forma: un conjunto de elementos, ¿sí?, relacionados y dependientes entre ellos mismos, que interactúan entre sí para lograr un objetivo en común o funcionar como una entidad unificada. Por ejemplo, Laura es estudiante de medicina. Si yo le expreso a Laura la palabra sistema, en su contexto, Laura me va a decir: sistema es todo lo que mantiene al cuerpo con vida. ¿Han escuchado el sistema cardiovascular? ¿Han escuchado del sistema nervioso? ¿Del sistema respiratorio? ¿Cuál es la diferencia entre órgano y sistema, Lau? La diferencia es que los órganos forman el sistema, pero no son el sistema. Y de esa misma forma podemos entender el cuerpo de Cristo, que como partes de un mismo cuerpo aportamos al sistema de la gracia de Dios, pero no somos el sistema. Cristo ya estableció el sistema de cómo va a dar a conocer la gracia, de cómo va a dar a conocer la verdad. Y es a través de un sistema del cual hacemos parte. Y eso es lo que vamos a darnos a la tarea de entender. Porque una cosa es admirar la labor de lo que está haciendo una persona en específico, sin entender toda la maquinaria que se mueve detrás para que esa persona esté donde está. Muchos podemos decir: Messi es el producto del esfuerzo y el mejor jugador del mundo. ¿Por qué? Porque se esforzó, porque la luchó, porque la hizo. ¿Qué hubiera pasado si Messi no hubiera tenido un sistema? Si Messi no hubiera tenido detrás a alguien que lo contratara y lo llevara a los partidos, que pagara los viajes, que estuviera pendiente de sus entrenamientos, Messi jamás hubiera existido y ni sabríamos qué significa ese nombre. El tema es que el sistema no siempre lo entendemos. Admiramos la persona que resalta, que tiene este micrófono, pero desechamos el sistema. Y aún a veces cuando enseñamos desde la perspectiva de todo lo que yo he hecho, todo lo que es mi esfuerzo, todo lo que yo me he esforzado en hacer, y desconocemos que somos el producto de un sistema. Y ese sistema se llama gracia. Y el sistema de la gracia es la forma en la que Dios opera y hace todas las cosas visibles y posibles. Miren, la tarea a la que nos estamos dando en este tiempo es dejar de creer en Dios porque sí. Y es darle un sentido de profundidad a nuestra fe. Porque por muchos años nos sirvió la olla vieja, donde, ¿y por qué? Y pastor, yo tengo una pregunta. ¿Y por qué razón nosotros nos congregamos los domingos? No, porque así lo quiso Dios, hermano. Pero pastor, ¿por qué es necesario ir al grupo que tenemos juntos de reunión de servidores? Porque así lo mandé yo. Entonces obedecemos a Dios sin la conciencia de que estamos actuando dentro de su propia gracia. Qué precioso es una obediencia consciente, donde yo entiendo que obedezco porque entiendo lo que el Señor está gestando. Ok, lo que me estás diciendo, David, es que tengo que entender la situación que estoy pasando. No, porque eso no hace parte del sistema. No necesitas entender por qué estoy pasando por esto, por qué la iglesia está pasando por esto, por qué si yo espero y tengo esta expectativa no está funcionando. Eso no es parte de tu sistema.
Parte de tu sistema es entender y comprender que eres parte de algo más grande que tu propio individualismo. Y a la hora en la que tocamos gracia, a la hora que tocamos la palabra gracia de Dios, lo primero que viene a nuestra cabeza es salvación. Porque la gracia fue creada en nuestro entendimiento que veníamos creando, ¿para qué? Para salvar al pecador. La gracia salva al pecador. Entonces asociamos gracia a pecado, gracia a pecado, gracia a pecado. Pero si ustedes me dan la oportunidad, podría hablarles de que la gracia es más que solamente la resolución del infierno, y va mucho más allá, sino que gracia es la forma en la que Dios puede usarte a ti para darse a conocer. ¿Por qué existe la iglesia? ¿Por qué existe el cuerpo? Porque a Dios le nació la determinación de decir: ya no voy a hablar de otra forma. Ya no voy a hablar a través de árboles. Ya no voy a hablar a través del sol. Ahora, para este tiempo, voy a hablar a través de visión, vida y poder. Porque así lo ha determinado el Señor. Entonces, o somos congregantes de una iglesia bonita, con un pastor hermoso, con una pastora tierna, con unos hijos llenos de amor, o somos la respuesta para el sistema. Pero eso depende de la conciencia que tengamos en nuestro interior. O esperamos el domingo para salir a votar, o entendemos que la respuesta no está en un voto, sino en el interior de lo que surge en este lugar. David, la pregunta es: ¿qué gobierno y qué respuesta y hacia qué lado y por quién votar? Saca tu foco del sistema incorrecto y empieza a enfocarlo en el sistema que funciona, y es la iglesia. David, ¿cuál es la respuesta? Derecha, izquierda, centro, oriente, arriba, abajo, todo, soy feliz. No sé la canción. ¿Cuál es la respuesta, David? La respuesta eres tú. Pero hasta que no te des cuenta de que lo eres, solo vas a llenar una silla un domingo. Entonces cada enseñanza del domingo deja de ser la oportunidad de mi momento espiritual y empieza a convertirse en mi preparación para ser enviado. Ah, David, ser enviado misionero. No, ser enviado a tu casa. Ser enviado con tu esposa, ser enviado con tus hijos, ser enviado con tu jefe. Eso también es ser enviado. Lamentablemente el pastor Alirio no tiene algo que Dios sí tiene, y es omnipresencia. El pastor Alirio no puede llegar a tu trabajo a predicarle a todos tus amigos. El pastor Alirio no puede llegar a tu casa a sentarse en tu mesa después del servicio, porque él también tiene familia. Entonces, ¿quién, David, va a ser la respuesta para mi familia? ¿A quién enviará Dios? A ti. Señor, te pido por el mundo para que sea alcanzado. Señor, amigos, amados, hermanos, dejemos de orar que el mundo sea alcanzado y pidamos ser enviados a los lugares correctos. Te pido por el mundo que sea cambiado. ¿Qué oró Jesús en Juan 17? ¿Jesús oró por el mundo? No, fue textual. Dijo: yo no oro por el mundo. Léalo, no me crea. Yo no oro por el mundo. Yo oro por los que están en el mundo. ¿Por qué? Porque si yo logro orar por los que están van a transformar al mundo. Y esa es la respuesta de una iglesia que va más allá de una reunión dominical. Esa es la respuesta que tanto está esperando tu jefe y aún no lo sabes. Esa es la respuesta que tu amigo con cáncer está esperando y aún no lo sabe. La pregunta es: ¿eres una opinión más o eres la respuesta? David
David, pero ¿cómo logro ser la respuesta? ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Bienvenido, cada domingo te estamos esperando a las 10 de la mañana en Visión, Vida y Poder, para que puedas entender cómo piensa Dios. Y eso nos da sentido de responsabilidad y de apropiación al nombre de la iglesia, no, a lo que Cristo está haciendo a través del pastor Alirio y la pastora Cecilia. En la medida de obediencia y de confianza y de entendimiento de que Dios me está preparando justo para lo que yo necesito hoy, a través de lo que predicó el pastor Alirio y la pastora Cecilia, voy a poder entender que estar aquí es un privilegio. Entonces obedecer se vuelve sencillo. Estar temprano se vuelve un privilegio. Servir cantando se vuelve un honor, porque entiendo que no lo hago por el pastor Alirio, lo hago porque hay un Cristo en mí que crece en la medida que yo participo de este sistema. Entonces, en esa medida hay un principio que hablamos muy importante, y es que por más de que uno quisiera, no es posible, o no he encontrado yo, mi amado pastor, una forma de ser buen papá y el mejor gerente de una multinacional. No lo he podido encontrar. Es decir, no he encontrado el primer gran empresario que logre ser el mejor papá y el papá más presente. ¿Por qué? Porque o soy papá de mi hijo y le dedico mi tiempo a mi hijo, ¿sí? Me dedico a estar con él, siembro palabra, lo ayudo a crecer, o me dedico a la empresa, la hago crecer, hago que sea una gran multinacional, que la gente crezca y tener muchos empleados y ser muy grande. Y esa es una de las razones, mis amados, por las cuales solo Dios es Dios. Porque déjenme hacerles esta pregunta que yo, que tengo mucho tiempo, me la hice un día, y es: ¿cómo Dios, que creó el universo y sostiene el universo con su palabra, al mismo tiempo sabe cuántos cabellos tengo? Es decir, Él es tan gerente del universo como papá que conoce los piojos que tengo. ¿Cómo puede Dios lograr eso? Y es una pregunta que se ha hecho el mundo cristiano, no cristiano, la teología. Todo el mundo se ha hecho esta pregunta, y la teología llegó a una conclusión clara, y es: pues la Biblia dice que los ojos de Dios contemplan toda la tierra. Entonces Dios es omnipresente. Dios está en todo lado al mismo tiempo. Y hay dos formas de entender la omnipresencia de Dios. Dos formas. Una forma de entender la omnipresencia de Dios es que Dios está aquí, 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 en todo lado. Es una forma muy humana de entender la omnipresencia de Dios. ¿Es incorrecta? No. Yo puedo entender que Dios está afuera, al lado del carro. ¿Por qué? Porque si Dios está en todo, pues Dios está en todo y está en todo lado. Lamentablemente eso es una respuesta. Miren, Dios no nos ofrece principios de su persona como dato curioso. Él nos dice: yo estoy en todo lado, soy omnipresente. Chévere. No. Él desea que hagamos algo con la información que Él nos ha dado. ¿Qué quiere Dios hacernos entender como su omnipresencia? ¿Cómo Dios puede estar en todo lado al mismo tiempo y seguir siendo Dios que cuida el universo? ¿Cómo Dios puede ser el padre espiritual de Jaco y al mismo tiempo ser el padre espiritual de todo Colombia? ¿Cómo? Y la respuesta es un sistema. Y la mejor forma de entenderlo es la siguiente. ¿Han escuchado el sistema nervioso? ¿Nunca? ¿Sí? Todo. No, jamás. O sea, nada, iba a decir un chiste re malo. El sistema nervioso funciona de una forma maravillosa, y es: ¿quién es el que manda la parada en el sistema, en todo el cuerpo?
cuerpo, ¿quién es el que da las órdenes para que podamos levantar? Levanten todos los bracitos. ¿Quién fue el que permitió que esto pasara? Dios. Ajá. ¿Quién fue el que permitió que todo esto pasara? El cerebro, ¿no? ¿Quién manda todas las órdenes del cuerpo? El cerebro. Mi pregunta es, ¿cómo el cerebro puede seguir siendo cerebro en la mano y en el pie? ¿Cómo? ¿Acaso el cerebro baja hasta el pie y le dice, pie, levántate, rodilla, arréglate? ¿Acaso el cerebro lo hace? No. Imagínense que cada vez el cerebro tuviera que ir allá, pegarse un viaje hasta acá, así el cerebro grandote, así crece una masa hasta allá, le mueve el pie y luego vuelve otra vez. No. La pregunta es, ¿el cerebro es menos cerebro en la mano que en el pie? No. Sigue siendo cerebro, manda en todo el cuerpo, pero establece un sistema para poder seguir siendo el cerebro de todo el cuerpo y el cerebro chiquito que el dedo índice dice, wow, el cerebro es impresionante, está súper cerca de mí. Y la pregunta que tengo para ustedes, mis amados, es, ¿cuál es el sistema que Dios creó para ser tu papá y al mismo tiempo ser el gerente del universo? La iglesia. La iglesia. ¿Cómo cuida Dios de su propio cuerpo? A través de la iglesia. Porque la iglesia es la respuesta de la extensión del cuerpo de Cristo. Entonces ahí cobra sentido cómo se hace Dios presente a 1 kilómetro del Movistar Arena. ¿Cómo se hace Dios presente? Si al mismo tiempo tiene que hacerse presente en Prado Pinzón. ¿Cómo puede Dios hacerse presente en estas dos localidades que con buen tráfico pueden ser media hora, 40 minutos? ¿Cómo puede Dios hablar la misma palabra y traer el mismo cuidado? A través de la iglesia. Por eso es importante que estés aquí. Porque tu presencia aquí es la omnipresencia de Dios. Por eso se nos dejó una gran pregunta en Jesús. Y si logramos entender esto, vamos a vivir, les prometo, que el resto de nuestra vida conscientes, al menos, de que lo que portamos es precioso. Cuando Jesús vino y fue a hacer su primera predicación, ¿qué es lo que dice Jesús? Apenas va a abrir. ¿Cuál es su introducción? El reino de Dios se ha acercado a vosotros. El reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué? Porque en Cristo estaba todo el reino de Dios. ¿Qué solucionó la cruz? Que el Cristo que antes estaba allá afuera y hacía milagros, ahora ¿dónde está? En nosotros. ¿Cómo logra el reino de Dios llegar a los hospitales? A través de médicos, enfermeras, nutricionistas, fisioterapeutas, llenos de la vida de Dios. ¿Cómo se hace Dios omnipresente en la arquitectura, en la ingeniería, en lo empresarial, en el deporte? ¿Cómo se hace Dios presente? ¿Con palabras y con domingos de predicación? No, a través de que el momento en el que tú pisas, tienes que entender que la responsabilidad del reino la portas tú. Y si logras vivir con esa conciencia, entonces empiezas a medir lo que hablas. Si yo logro entender que a cualquier lugar que yo voy, el reino de Dios va conmigo, entonces voy a tener mucho más cuidado de lo que hablo. Voy a tener mucho más cuidado de lo que ven en mí. Voy a cuidar mucho más de lo que la gente escucha cuando me escucha a mí, porque literalmente están escuchando a Dios hablar. No, David, es que tú no entiendes, yo no predico. Mis amados, esto solo es una minucia.
una pequeña parte de preparación, porque el único que va a lograr darle el sentido a la palabra magnificar el evangelio eres tú. Señor, magnificamos tu nombre. ¿Cómo? ¿Cómo magnificas el nombre de Dios? ¿Cantando? No. ¿Cómo crece Cristo? A través de todas esas personas que necesitan que en su lugar de trabajo, que en su familia, que en su vecindario venga el reino de Dios. ¿Y cómo va a venir ese reino? Señor, que tu reino venga. El reino ya vino y está en ti. Tú lo portas, así como Cristo portaba el reino de Dios. El Cristo que portas es el reino que extiendes. Entonces, ¿cómo Dios se hace presente en este tiempo? A través de la iglesia. Pero todo eso se queda en palabras y en pensamientos míos si no soy capaz de demostrarlo en la palabra, ¿cierto? Porque todo lo que puedo haber dicho puede haber sido un invento mío. Así que, ¿qué les parece si vamos juntos y repasamos juntos Apocalipsis ya para empezar a cerrar? Gracias, Santi. Por eso venimos con Santi siempre. Vamos juntos a la palabra en Apocalipsis. Apocalipsis 1, del 10 al 14. Apocalipsis es un libro bastante complejo. ¿Cuántos hemos leído Apocalipsis alguna vez? Es difícil, ¿no? Es complejo. Tanto misterio, tanto asunto. Sentimos en nuestro corazón que es necesario, mi pastor, reevaluar lo que Apocalipsis habla. A lo mejor son eventos futuros, o a lo mejor es la revelación de Jesucristo, de lo que ya se consumó en la cruz. No lo sabemos, ahí vamos. Entonces, dice Apocalipsis 1, del 10 al 14. Está Juan, ¿cierto? Describiendo ¿qué? Una visión, algo que se le está siendo revelado. Y entonces empieza Juan a decir: yo estaba en el día del Señor, estaba yo en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, una voz como una trompeta. Esta voz me decía: escribe lo que ves en un rollo y envíalo a las 7 iglesias: a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y la mejor forma en la que podemos entender esto para poder terminar es, ven Jaco, es entender esto. Hazte aquí, amigo. Isa, y Lau, hazte acá. Eso. Y Cris, ven hasta aquí. Miren esto, y ustedes me corregirán si ustedes lo ven de una manera diferente. Dice lo siguiente: estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Estaba yo en el Espíritu, gírate hacia acá, mi Cris. Estaba yo, Juan, en el día del Señor, ¿no? Estaba yo en el día del Señor. Estaba yo en un momento de visión y vino una voz que me dijo: escribe todas las cosas que te voy a decir, escríbelas. ¿Qué es lo que hace Cris? ¿Qué es lo que hace Juan en el momento en el que escucha la voz? Dice: y me volteé para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, gírate. ¿Qué fue lo primero que vio Juan? ¿Qué dice la Biblia? ¿Vio qué? 7 candeleros de oro. 7 candeleros de oro. A sus 7. Excelente. Y en medio de los 7 candelabros de oro, vi a ¿qué? Vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una túnica talar y ceñido a la altura del pecho con una faja de oro. Su cabeza y los cabellos eran blancos como lana blanca, como la nieve, y sus ojos como una llama de fuego. Y alguien que lea rápido el versículo 20. ¿Qué dice el versículo 20?
¿Los 7 candeleros son qué? Las 7 iglesias. Las 7 iglesias. Es decir, hazte un poquito para allá, amigo. Es decir, cuando Juan se voltea, y esta es la perspectiva de cómo Dios está dándose a conocer. Créanme, si logramos entender esto, vamos a resolver el asunto de por qué nos congregamos. Cuando se voltea Juan y quiere ver a la voz, y quiere ver a Cristo, y quiere ver al Señor, y quiere ver a Cristo glorificado, ¿se encuentra directamente con Dios? No. ¿Cómo logra ver Juan al Hijo del Hombre? A través de los 7 candelabros. ¿Y qué dice el versículo 20? ¿Qué son los 7 candelabros? Es decir, no hay otra forma de ver al Hijo sino a través de la iglesia. No hay otra forma de ver al Hijo. No, es que yo tengo mi perspectiva de Dios. Es que yo crecí y yo creo en Dios a mi manera. Discúlpame, tu manera no es la manera de Dios. Porque la única forma en la que vamos a poder ver al Hijo con ojos de fuego, sentado en el trono, y ver toda la gloria de Dios, es pasando a través de la iglesia. Por eso no existe la frase yo amo a Dios pero odio a la iglesia. Dios y la iglesia son lo mismo. Cristo y la iglesia son lo mismo. Por esa razón puedes mirar a la persona que está a tu lado y le puedes decir: te aguantas. ¿Por qué? Porque en vez de estar buscando a un Cristo personal, úsame, ayúdame, guíame, hazme, ¿por qué no empiezo yo a buscar a Cristo en Cami? Porque Cami es la iglesia. Si yo logro ver a Cristo en Santiago, entonces no importa qué tanto daño me pueda hacer Santiago. Entonces no importa qué tanto me pueda lastimar, ni siquiera voy a estar buscando a Santiago. Me sirve la amistad de Santiago porque es todo chévere, porque tiene una rodilla que le sirve súper bien. No, voy a dejar de buscar a Santiago por lo que él me puede dar, porque ya no veo a Santiago. ¿Qué es lo que veo ahora? Veo a Cristo en Santiago. Mis amados, si vemos al pastor Alirio, a su familia, a los hermanos de la iglesia, al que toca el piano, si vemos a Mapis como Mapis, créanme que se van a llevar una gran sorpresa, porque es aún más linda de lo que es en persona. Pero si me ven a mí por ser David, muy probablemente si se sientan a hablar con Juli, van a decir: definitivamente David está muy lejos de la palabra perfección, ¿cierto? Porque todos somos perfectos en nuestros ojos. No, yo soy perfecto. Pero siéntense a hablar con Juli. Eso es otra cosa. Pero si logran ver al Cristo que está en David, ¿qué puedo hacer yo en contra de ustedes que no supla la gracia de Dios? ¿Cómo logramos ser uno? Gracias. ¿Cómo logramos ser uno? ¿Cómo? ¿Esforzándonos en amar? No. Buscando el Cristo que está en cada miembro de la iglesia, buscando el Cristo que está en la congregación. Y parte de eso es entender, y lo digo con temor y temblor, y el pastor Alirio corregirá estas palabras: tú ya no eres el elegido unipersonal de Dios. Y qué duro que es encontrarse con esa respuesta, porque yo ya no quisiera ser como David, que fue tu amigo, ni quisiera ser como Elías y Moisés. ¿Saben por qué? Porque Dios antes actuaba y obraba unipersonalmente. ¿Dónde enfocaba el mundo la salvación? ¿Cuál era el equivalente a salvación en el arca de Noé? Pues el arca y Noé. El que estaba con Noé era salvo. ¿Pero qué pasó con Noé? ¿Fue transformado? No. Murió, parte de su descendencia se perdió. Moisés, toda la gente que salió con Moisés, ¿qué tenía que hacer yo como persona? Imaginémonos que estamos todos acá
Y yo estoy tratando de buscar dónde está Dios. Dios, ¿dónde estás? Porque yo creo en ti, quiero saber dónde estás. ¿Qué tenía que hacer en la época de Moisés? En Egipto, si éramos todos esclavos en Egipto, que si viene un hombre y dice, el pueblo va a ser libre, si yo estoy atrás tengo un montón de egipcios que quieren matarme y al frente tengo un mar, lo primero que yo voy a hacer es, Moisés, no sé qué harás, soluciónalo. ¿Por qué? Porque el equivalente a salvación en ese tiempo era Moisés. ¿Cuál es el equivalente a salvación hoy en día, después de la cruz? Cristo. ¿Y dónde está Cristo? En la iglesia. Por eso la respuesta que necesita el mundo no es votemos por X, votemos por Y, hagamos marchas de... La respuesta a un mundo que necesita y que está en tanta tristeza profunda es una iglesia triunfante. ¿Por qué el mundo está como está? ¿Porque el diablo es muy poderoso o porque la iglesia está muy dormida? Le echamos la culpa al mundo siendo la respuesta, porque como cristianos somos especialistas en diagnósticos. Mire cómo está el mundo, tenaz, los Terians, tenaz, terrible. Teniendo la respuesta, solo eres parte del problema. Es que yo no sé si debería congregarme, yo no sé si... Es que aquí es donde eres entrenado. Aquí es donde se te prepara para ser enviado. Aquí es donde aprendes que todo el asunto de la vida de Cristo es lo que portas para llevar allá afuera. El mundo no necesita más gobernantes que se acerquen a los principios de Dios. Necesita una iglesia consciente que transforme todas las esferas de la humanidad. Por eso, mis amados, hoy es un día esencial para el resto de la población colombiana. ¿Por qué? Porque vamos a votar no. Porque estamos aquí. Y sea para nuestro bien o para nuestro mal, esta es la forma en la que Dios dice: yo ya no me hago responsable. Yo ya te di a ti, a través de una persona que vino un domingo, ya te di a ti el peso de la responsabilidad de portar mi reino. Tú verás qué haces con eso. Tú verás qué haces con eso. Y por esa razón es que en este tiempo, después de la obra de la cruz, ya no hay un yo, ya no hay grandes predicadores, ya no hay grandes ministros. Ahora es un cuerpo. Por eso deja de perseguir al predicador de turno y empieza a darte cuenta que tanto la persona que se para en esta tarima como tú son igual de importantes. Dejemos de idolatrar salmistas, ministros, apóstoles, profetas, y empecemos a admirar a Cristo y empecemos a ver a la iglesia. ¿Cuál es el secreto para una iglesia victoriosa? Romper la barrera del individualismo y entrar en el sistema de la gracia. ¿Y cómo hago, David? ¿Me esfuerzo? ¿Cómo tengo que hacer yo? Mis amados, la mejor forma de entender el sistema de la gracia, ¿quién no se bañó hoy para venir? Aparte, nada, vente. Cuando usted se levantó esta mañana, usted se paró, giró de la cama, se puso enfrente de la ducha y dijo: Señor, en el nombre de Jesús, esta ducha va a fluir como ríos de agua. Yo no. ¿Qué hice yo? Medio dormido. Salí, entré y abrí. ¿Por qué? Porque confío que detrás de esa ducha hay todo un sistema. Hay todo un sistema que opera, sea que yo quiera o no. Yo puedo hablar, pararme, abrir y decir: no vas a salir agua, va a salir agua caliente.
¿No les pasa que no? ¿Qué es lo que pasa apenas yo abro el grifo? Sale. Déjeme decirle algo, este sistema funciona en la medida en la que confíes en él. ¿Qué tengo que hacer, David? ¿Esforzarme más? No, confía. Es pues la fe, la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que aún no vemos. Es la convicción de que al momento de abrir el grifo, el agua va a salir. Es confiar en que aunque yo no veo la respuesta que estoy buscando, sé que el sistema funciona. Aunque aún no está resuelto mi pequeño, diminuto problema personal, sé que hay un sistema que funciona. David, ¿por qué me congrego donde el pastor Alirio y por qué no me congrego en otra iglesia? Porque hay un sistema que funciona. Es que yo a veces no conecto con la predica del pastor. ¿Por qué? Porque el problema no es ese. El problema es que si confías en el sistema, confías en que la palabra que se te ha entregado es la medida que necesitas para transformar. Pero es que yo quiero saberlo todo ya. No, confía en la medida que tienes hoy. Porque es que el maná era diario, mis amados. Padre nuestro que estás en los cielos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pan puede ser la comida o pan puede ser la comida. Señor, danos la medida que necesitamos para confiar cada vez más en el sistema de tu gracia. Porque en medida que confiamos en ese sistema, somos transformados. ¿Cómo vamos a transformar Colombia? Entrando, confiando, creyendo y viendo un sistema que es más grande que yo mismo. Por eso yo ya no soy el elegido de Dios. La iglesia es la elegida de Dios. Y en la medida que yo participo de la iglesia, hago parte de lo que se llama la voluntad de Dios. Porque Dios tiene una sola voluntad y es darse a conocer. ¿Qué les parece si oramos? Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque hoy compartimos desde el conocimiento de que no estamos como seres y células individuales que se ven a sí mismos como parte individual de algo externo. Señor, te damos gracias porque somos parte de un cuerpo. Porque no se trata de forzar la unión ni de forzar la unanimidad. Se trata de ver al uno, y ese uno es Cristo. Porque aunque probablemente pensemos diferente, hay un pensamiento que nos convoca este domingo, y es Cristo. Aunque hay 1000 voces de papá, de mamá, de gobiernos, de temores, de empresas, de finanzas, de economía, y todo el mundo jura tener la verdad, lo que nos une este domingo, Señor, es tu verdad. Lo que nos convoca este domingo es una verdad que puede transformar por completo a la humanidad. Es la verdad del uno. Porque a medida que te vemos a ti a través de la iglesia, vemos cómo nuestra familia es transformada. A medida que te vemos a ti obrando a través del sistema de tu gracia, podemos entender que aunque papá y mamá hoy no tienen conciencia de ti, confiamos en que hay un sistema operando. Que aunque cierta persona cercana está enferma, confiamos en que hay un sistema operando. Señor, que aunque probablemente la respuesta financiera no es la que yo quiero tener, entiendo que me has dado la provisión suficiente para darte a conocer. Y es en eso que nos movemos, Señor. Y apelamos a la oración de Cristo antes de ir a la cruz.
Padre, así como el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre son uno, haznos uno. Haznos un solo cuerpo, Señor. Ayúdanos a entender tu sistema. Ayúdanos a ver más allá de nuestra necesidad personal, para romper los vínculos de la necesidad, para romper todo acercamiento intencionado, y que lo que nos une como iglesia, visión, vida y poder, no sea lo bonito que predican o lo bonito que me siento, sino que sea ser uno. Que cuando veas visión, vida y poder, no veas pequeñas células actuando, que veas solo a uno, y que ese uno sea Cristo. Y que en la medida que Cristo es revelado a esta iglesia, la iglesia crezca, así como en volumen, en el conocimiento de la palabra de tu verdad. Gracias, Señor, porque nuestra palabra no cae en tierra infértil, sino que creemos que somos tierra fértil y que damos fruto en el tiempo correcto. Y por eso te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.